¿Cuándo empezó el 24 de marzo de 1976? Empezó por el sesenta y tantos, en la época de Onganía, cuando todo se empezó a poner peor, cuando nació el loperreguismo. Ya desde esa época hay desaparecidos y asesinados, más de 600 desaparecidos de la época del loperreguismo. Y ya habían nacido unos años antes los grupos de jóvenes, hombres y mujeres, que decidieron no quedarse en la casa, no callarse y pelear por una patria mejor. ¿Sabemos quiénes eran ellos? ¿Alguna vez nos pusimos a pensar? Claro, los más jóvenes no saben. No empezó ahora, hace muchos años. Empezó primero con la lucha de los sindicatos, una CGT muy prepotente que no se ocupaba de los trabajadores, que solo se ocupaba de los ricos, asesinaba a trabajadores o los marcaba para que los maten. Y ahí nacieron pequeños sindicatos. Esos pequeños sindicatos también eran perseguidos. Pero ya los jóvenes, las mujeres y los hombres, los trabajadores, los estudiantes, se estaban poniendo de acuerdo. Desde mucho tiempo antes habían nacido sacerdotes tercermundistas. O sea que había mucha gente en la pelea. Trabajadores disconformes con la CGT, estudiantes disconformes con lo que se enseñaba, pibes jovencitos de la secundaria que también tenían su proyecto revolucionario, monjas y curas entregados a esta lucha tercermundista. No se lo imaginaban así, ¿verdad? Cada uno en su tarea. Yo me hice así algún recuento para no olvidarme, escribí. Fui cambiando a medida que iba escuchando cosas y que iba leyendo. Esta juventud que se iba formando en diferentes grupos. Algunos se fueron a luchar al Monte Tucumano, otros luchaban en los barrios. Los maestros que alfabetizaban, muchísimos maestros. Muchos periodistas que dieron su vida por decir la verdad, como Rodolfo Walsh y otros tantos. Tito Paoletti, grandes personalidades en el periodismo. Cientos de periodistas dieron su vida. Cientos de curas del tercer mundo y monjas del tercer mundo. Había unas monjas misioneras que las madres conocimos mucho, Ada y Elda de Alessandro, que su trabajo era cuidarle los niños a las prostitutas cuando llegaban los buques al puerto para que ellas pudieran ejercer su profesión. Nada más y nada menos. Cada uno tenía un puesto de trabajo, cada uno tenía un algo para hacer. Miles y miles. No fueron 30.000 la cantidad que trabajó. Ustedes piensen que hay más de 30.000 desaparecidos, 15.000 fusilados en las calles, casi 9.000 presos políticos y 1 millón en el exilio. Toda esa gente estaba trabajando para hacer un mundo mejor para nosotros. Todas estas mujeres y hombres trabajaban para eso. Y muchas de las jóvenes y los jóvenes también trabajaban para verse a esconder un compañero. También era una responsabilidad de ellos. ¿Y saben qué? Para toda esta gente, periodistas, maestros, trabajadores, maestras, periodistas, curas, monjas, médicos, psiquiatras, psicólogos, todas las cosas fueron atacadas.
científicos que querían que la ciencia fuera más humana, que tuviera más política, políticos que ingresaron a estos grupos que primero no creían en la Revolución Cubana, ni en el Che, ni en nada de eso que ya había surgido. Sin embargo, muchos de los nuestros sí, casi todos, y cada uno con su personalidad tomó un grupo, un sindicato, una responsabilidad, todos por la revolución, por la transformación, por el cambio, por terminar con la opresión, con la represión, con la persecución, con el hambre, que el hambre ya corría por todos lados. Y pasó Trelew, antes del 24 de marzo. Trelew fue el primer paso, ya ellos estaban organizados. Y Trelew dio la pauta de cómo era cada organización, pero cada organización no pensaban diferente, pensaban igual. Había pequeñas cosas que lo diferenciaban. Más o menos revolucionario, más o menos científico, más o menos intelectual, más o menos político, pero todos en el mismo camino. ¿Y saben por qué? Sabemos que se juntaron adentro de la cárcel para esa fuga tan increíble que no se pudo hacer como ellos quisieron, pero en la cárcel asumieron cada uno una responsabilidad. Trabajaron muchísimos meses, compañeros que hicieron las camisas, compañeros que hicieron los cinturones, compañeros que hicieron los pantalones, compañeros que forraron zapatillas como zapatos. Y también había compañeros que hicieron escapularios para poner las fotos de sus hijos. Para esos que dicen que los revolucionarios no querían a sus hijos, sí que los querían. Y porque los querían tanto y un mundo mejor para ellos, es que dieron su vida por ellos. La fuga no dio resultado. Hicieron una masacre. Pero esos compañeros nos dejaron la enseñanza que se juntaron todos para poder escaparse juntos. Tal vez fracasó lo de afuera o lo de adentro, nunca lo sabremos. Pero fue un ejemplo de entrega, de responsabilidad. Y así fue naciendo el 24 de marzo de 1976, que nos cambió la vida a miles y miles de familias de este país. Y nos la cambió en 5 minutos, o en 2 minutos. Solo faltaba una llamada. Aunque ya había empezado, y uno veía que se llevaban pibes y pibas, y que había que cambiar chicos de lugar. Pero lo que más veíamos era la entrega. En mi casa siempre había muchos pibes y muchas pibas y mucha gente. Y algunas veces también me tocó llevar comida a un pibe que estaba guardado y traerle la ropa sucia y lavársela y llevarle la ropa limpia. Yo sabía que había gente que me cuidaba que yo no veía, hasta el lugar que fuera seguro para este joven o para esta joven. O a veces, mamá, por favor, hay que darle una mano a una piba que se tiene que ir. Y vos veías una piba jovencita con una garra que decías, tan jovencita y ya está en esto. ¿Y yo qué hago en mi casa sentada, no? Pero uno todavía no entendía demasiado a dónde querían llegar. El proyecto era maravilloso. El proyecto era el proyecto de los cubanos, del Che, del padre Camilo Torres, de los curas del tercer mundo. Cuando asesinaron a los palotinos, no los asesinaron porque eran palotinos, porque guardaban gente. Ellos guardaban gente, ocultaban a nuestros hijos, los protegían, les daban una mano. Mucha gente se comprometió así. Mucha gente. La verdad que acordarse del 24 de marzo del 76, solo eso, la memoria me parece que tiene que ser para los desaparecidos. La mejor memoria. Porque los que hicieron el 24 de marzo del 76, de lo que Perrega, de Onganía, de antes, nunca van a pagar, ni con la cárcel, nunca van a pagar lo que hicieron. Solo el pueblo que los desprecia
solo el pueblo que los persiguió. Pero no hay juicios ni cárceles para que ellos paguen lo que hicieron. De la misma manera que no hubo cárcel para encerrar la libertad de los compañeros que estuvieron presos, o de las mazmorras donde murieron miles y miles de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y qué valientes que eran. En las mazmorras cantaban y le daban fuerza a los compañeros. Y no se quisieron ir del país. Muchos se tuvieron que ir ya muy perseguidos. Y otros dijeron no, nos vamos a quedar. Y se quedaron hasta el 78, poniendo sus frágiles cuerpos, porque ya no había con qué protegerse. ¿Ustedes conocían todo esto? ¿Se imaginaban que eran tantos, más de 1.000.000, casi 2 millones de personas comprometidas en la revolución de distintas maneras? ¿Sabían que los periodistas también habían desaparecido? ¿Que los médicos, que los psiquiatras? ¿Y sabían que también asesinaron a 3 de nuestras mejores madres, infiltrando a un capitán de la Marina entre nuestras filas diciendo que tenía un hermano desaparecido que se llamaba Gustavo Niño? Y le creímos y nos engañó y se infiltró y denunció a las 3 mejores: a Azucena Villaflor de Vincenti, que era una mujer que venía de una familia muy castigada, muchos familiares presos; Esther Balestrino de Cariaga, que vino huyendo de la dictadura paraguaya y se instaló acá para militar entre las madres con otro nombre, se llamaba Teresa para nosotros. Y Mari Ponce, que trabajaba en la iglesia de Santa Cruz con la iglesia del Tercer Mundo. Eran las mejores, las que nos marcaban las líneas más duras, las más rectas, las que nos iban enseñando de a poco a escribir, sí, a escribir un documento, una carta, un pedido, a agruparnos, a estar siempre adelante como hacen los que luchan, no atrás ni atrás del cartel. A veces algunas me dicen, ay, yo estuve nunca en el cartel, porque nunca te pusiste. Es la primera vez que tenemos que cerrar la Casa de las Madres. Es la primera vez que no vamos a la plaza. Pero sí es cierto que las madres hemos puesto el cuerpo a las balas muchas veces y conocimos las comisarías de adentro todo el tiempo. Y conocimos hombres que nos fueron enseñando, como Eduardo Luis Duhalde, que escribió en el exilio un libro impresionante con una denuncia increíble y puso a las madres en la tapa. Pocos al principio se acordaron de las madres, como Eduardo Luis. Y Tito Paoletti, que además de haber creado el Diario de las Madres, escribió como los nazis, como en Vietnam. Este libro, que le costó la vida, no soportó saber lo que pasaba en los campos de concentración. Los investigó a todos. Tito investigó todos los campos y se murió antes de ver el libro terminado. El corazón no aguantó. ¿Sabías esta historia? ¿Sabías lo de las madres? La secuestraron, a 2 en una iglesia y a Azucena en la esquina de la casa. La llevaron a la escuela de mecánica de la Armada. Tanto uniforme blanco la Armada, cuánta sangre en esos uniformes. Las torturaron, las violaron, las tiraron vivas al río. Eso hicieron con nuestras madres.
¿Lo sabías? Poco se habla de eso. Junto con dos monjas francesas que nos acompañaban en la marcha de los jueves, solo por acompañarnos a las madres. Alice Dumont y Léonie Duquet. ¿Cuánto falta de aprender? ¿Cuánto tenemos que luchar para que la historia se diga como es? ¿Y cuánto queremos que los jóvenes aprendan y vean quiénes fueron ellos? Por eso este día es por ellos y para ellos. Para recordarlos uno por uno, cada uno como quiera, en su casa, con fotos. Las madres no podemos poner las fotos de nuestros hijos, porque nuestra responsabilidad es haber socializado la maternidad. Y nos hicimos madres de todos. Y no le pusimos precio a la vida de nuestros hijos. Nunca quisimos cobrar. No hay reparación. No hay nada que repare el horror, la tortura, la muerte. Nada. Sin embargo, muchas organizaciones cobraron. Las madres no. No permitimos que le pongan precio a la vida de nuestros hijos. Porque la vida vale solo vida. Y ahora más que nunca. ¿Cómo estamos diciendo que el otro soy yo? Por eso las madres nos vamos a la plaza. Por ustedes, porque nosotros podíamos ir. Si nos contagiamos ya vivimos mucho. Pero no queremos contagiarlos a ustedes. No queremos que ustedes, nadie pase nada, ni siquiera algún contagio por la indisciplina nuestra. ¿Cuántas cosas tendríamos que contarles de nuestros hijos? ¿Saben cómo era la solidaridad para ellos? ¿Cómo era la política? La política esencialmente era lealtad, solidaridad, pasión, revolución. La solidaridad, porque si eran casados, tenían que dar una cuarta parte del sueldo. Y si eran solteros, la mitad. Y algunos tenían dos trabajos para un trabajo entero, mandárselo a un compañero que estaba guardado o que tenía muchos hijos y no los podía ayudar a todos. Esa era la solidaridad. Tenían bolsas para medicamentos. La lealtad era, pese a la tortura, no entregar a ningún compañero. Y muchos murieron en la tortura por no hablar, por no entregar a otro compañero, como le pasó a Néstor. Néstor vivió porque el compañero que vivía con él, cuando se lo llevaron, no dijo que vivía con Néstor. Cuando Néstor se entera, ya hacía 2 días que se lo habían llevado al compañero. Por eso le hizo un monumento en Las Flores a la bolita. Hay muchas cosas para contarles, pero este día, 24 de marzo, nos vamos a tener que acordar por los desaparecidos y también porque hubo un gobierno liderado por Fernández, que nos está demostrando que primero está la vida, primero que todo, antes que todo y más que todo. Y es lo que más valor tiene. Gracias, señor presidente, por hacer lo que está haciendo. Gracias a los médicos, porque tenemos un gobierno que está haciendo lo indecible. Este gobierno que está liderado por Alberto Fernández y un montón de hombres y mujeres que lo apoyan y lo acompañan, como los ministros o los intendentes o como el gobernador Axel Kicillof, que luchan y pelean por nuestras vidas. Tendremos que acordarnos seguramente el próximo 24 de marzo, no solo de los desaparecidos, sino de esta batalla que estamos liberando y apoyándolo. Por favor, quedémonos en la casa, no salgamos, seamos respetuosos de la vida de los otros, no de la nuestra. Que nuestros hijos aprendan, como aprendieron de los desaparecidos, a no ser egoístas. La lealtad, la solidaridad, el amor como base de la política. Muchas gracias.